Vamos a empezar entonces, ¿ya? Ya. Bueno, estamos viendo la primera. Ya. Bueno, el concepto. La endocarditis infecciosa es una infección microbiana del endocardio, ya más frecuente de origen bacteriano. Puede ser causada por hongos, tales como la cándida. Ya. Las lesiones más características es la vegetación, constituida por una masa amorfa de plaquetas y fibrina de tamaño variable, que contiene microorganismos múltiples y escasas células inflamatorias. Vegetación séptica se define como colonización de un trombo fibrino plaquetario por un microorganismo. Ya, la clasificación de la endocarditis infecciosa está de acuerdo a la ubicación de la infección y la presencia o ausencia de material intracardíaco, y segundo, según el modo de adquisición, ¿ya? Entonces vamos a enfocarnos en estas dos clasificaciones. Bueno, para también relacionar a la patogenia como clasificación, vamos a ver si esto es la endocarditis está sobre una válvula nativa o una válvula protésica, o si el paciente posee marcapasos, o la endocarditis infecciosa que aparece en drogadictos. Ya, esta es una clasificación respecto a la patogenia. Ya, según el modo de adquisición, bueno, está asociada a la asistencia sanitaria, ¿no? Si es nosocomial, no es nosocomial, está adquirida en la comunidad o está asociada al uso de drogas. Ya, entonces, estas son las formas de la clasificación de acuerdo al modo de adquisición. Ya. Según la ubicación de la infección y la presencia o ausencia del material intracardíaco. Entonces hablamos de una endocarditis infecciosa de válvula nativa izquierda, o una endocarditis infecciosa de válvula protésica izquierda. La que puede ser precoz, cuando es menos de un año tras la cirugía de la válvula; tardía, si es mayor a un año tras la cirugía de la válvula. También estamos hablando del lado derecho, ya por la posición, ya la ubicación de la válvula. Entonces, ahora también la endocarditis infecciosa relacionada con dispositivos marcapasos permanente o desfibrilador cardioversor. Bueno, esta imagen nos hace recordar, ¿no?, a Sir William Osler, ¿ya? 1849 a 1919. Fue catedrático de medicina en la Universidad de Oxford, profesor y jefe del departamento en la Facultad de Medicina, Johns Hopkins, también profesor de medicina clínica en la Universidad de Pensilvania, y fue autor de muchas obras de medicina y de ética médica. Entonces, se debe a William Osler los estudios ya casi clínicos de la endocarditis bacteriana, ya, y de acuerdo a esos estudios se ha visto un texto, ¿no?, en el cual escribe
es decir, Osler, ¿ya? Y resume los conocimientos, ¿no? Y hace varios avances importantes en este cuadro, ¿no? Entonces, a partir de estas observaciones, Osler fue capaz de mejorar la nomenclatura de la enfermedad y sugirió una simple distinción basada en el curso clínico de la enfermedad entre el simple y el maligno de la endocarditis. ¿Ya? Entonces, también escribe, lo más importante, cree que la endocarditis como proceso micótico en todas sus formas, los efectos locales y constitucionales que se producen por el crecimiento de la válvula y la transferencia a partes distantes, que varía con el carácter de la enfermedad, ¿no? Entonces, estas son las frases que escribe, ¿no? Osler respecto a la endocarditis, ¿no? Lo menciona como un proceso micótico y que va a tener efectos locales, o sea, intracardíacos y extracardíacos, ¿no? Entonces, en la epidemiología diríamos que tradicionalmente se asocia a válvulas cardíacas dañadas con cardiopatía reumática, ¿no? La incidencia disminuyó en países desarrollados por disminución de la fiebre reumática en los jóvenes, ¿ya? Y ha aumentado la incidencia en los adultos mayores por aumento de procedimientos relacionados a la asistencia sanitaria. Y ahí en la actualidad los principales factores de riesgo son: uno, el contacto sanitario, y dos, consumo de drogas por vía parenteral. Ya, esos dos factores de riesgo son latentes. En la incidencia, entonces estábamos hablando de 3 a 10 episodios por 100.000 personas año. Entonces hay picos de incidencia entre los 70 y 80 años. Lo padecen más varones que mujeres, en una proporción de 2 a 1. ¿Ya? Entonces, también la explicación más probable es que el aumento de la prevalencia de los factores predisponentes en el envejecimiento de la población, ¿no?, estén relacionados con la endocarditis infecciosa, ¿no? De ahí que 55 a 75% de los pacientes con endocarditis son de la válvula nativa, ¿ya? Entonces, si hablamos de la endocarditis de válvula nativa, vamos a ver que tiene un origen de la bacteriemia que producen la endocarditis infecciosa. ¿En dónde? A ver, ¿de dónde se origina la bacteriemia? Se origina del tubo digestivo, ¿ya? Y va a ser relacionado con el adenoma, con divertículo o carcinoma, ¿no? Del aparato digestivo, ¿ya? Entonces, vamos a ver que el paciente, mira, tiene edad mayor, ¿ya? Y clínica de endocarditis, como es la fiebre, vamos a ver como un signo importante, ¿ya? Entonces, no hay que dudar de hacer un diagnóstico diferencial de endocarditis infecciosa, ¿ya? Entonces, las condiciones que llevan a endocarditis infecciosa, vamos a ver con las siglas IE, ¿ya? Entonces, la enfermedad valvular reumática, las enfermedades degenerativas del corazón, prolapso de la válvula mitral o enfermedad de Barlow, ya las enfermedades cardíacas congénita, cardiomiopatía hipertrófica, el abuso de drogas por vía intravenosa o una válvula cardíaca artificial. Está relacionada como condiciones que van a llevar a una endocarditis infecciosa, ¿no? Entonces, la edad media de los pacientes con IE ha aumentado en paralelo con una disminución de la enfermedad valvular reumática y un aumento de la valvulopatía degenerativa como sustrato para la infección. Quiere decir que ahora que ha disminuido la fiebre reumática por el advenimiento de los antimicrobianos, que estamos viendo una era de la antibiótico-terapia buena. Entonces, lo que queda es que las valvulopatías degenerativas sean asiento de la endocarditis infecciosa, ¿ya? Entonces, la mayoría de los casos de IE en los mayores de 60 años están asociados con enfermedades degenerativas del corazón. ¿Seguimos? Bueno,
Se habla de que antes de la década de los 70, el 30-50% de los niños de Estados Unidos tenían cardiopatía reumática subyacente. Entonces, como la prevalencia de la enfermedad cardíaca reumática ha disminuido en los países desarrollados, es raro ver pacientes con endocardititis infecciosa que tengan de base enfermedad cardíaca reumática, ¿no? Entonces, hablamos de que hay aumento de los casos de endocarditis infecciosa asociados a cardiopatías en niños, cardiopatías de origen congénito. Entonces, ¿cuáles son? Cuando hay defecto septal ventricular, la persistencia del conducto arterioso, anomalía de la válvula aórtica y la tetralogía del faloto, ¿no? Pueden estar relacionadas con este cuadro en niños. Bueno, hablando de la patogénesis de la endocarditis, vamos a enfocar cómo es la patogenia de la endocarditis. Ya, entonces la patogenia de la endocarditis está localizado en el endotelio. ¿Ya? Entonces, el endotelio indemne es pobre estimulador de coagulación sanguínea y mal receptor de bacterias. Entonces, un endotelio dañado es un potente inductor de trombogénesis y provee un nicho en el cual la bacteria se puede adherir y eventualmente formar una vegetación infectada. ¿Ya? Entonces, en la patogénesis nosotros vamos a ver que tenemos que ver al hospedero y al microorganismo a la vez, ¿no? Del hospedero vamos a ver que hay el factor tisular, ¿no? Vamos a ver los monocitos, el endotelio, las plaquetas. Por parte del microorganismo, vamos a ver que hay un grupo de adhesinas que van con estas siglas de MSCRAMMS, que están relacionados con el microorganismo, ¿no? Con la composición de su estructura, de su pared celular, ¿ya? El fibrinógeno o fibrinectina, también las proteínas por parte del microorganismo, ¿no? Entonces, de ahí que vamos a ver que la hipótesis de que el depósito de fibrina y plaquetas se producen de forma espontánea en las válvulas anormales, son los sitios de lesión del endotelio cardíaco o inflamación. Entonces, se llama NBTE, siglas, ¿no? Del endocarditis trombótica no bacteriana. Entonces, esto se produce en los lugares donde se adhieren los microorganismos durante la bacteriemia, ¿no? Entonces, endocarditis trombótica no bacteriana son el sitio, ¿no? Donde se localizan los microorganismos, ¿no? En el endotelio. Ya, ahora hay dos mecanismos principales que están relacionados con NBTE, que viene a ser la endocarditis trombótica no bacteriana. Ya es una sigla. Entonces, ahí tiene que haber lesión endotelial a un estado de hipercoagulabilidad, ¿ya? ¿Qué pasa? Que aquí se cree que el resultado de la hipercoagulabilidad ya se ha encontrado en un 1 a 3% de los pacientes en las autopsias, ¿ya? Y es más frecuente con la edad y en pacientes con cáncer, coagulación intravascular diseminada, uremia, quemados, lupus, enfermedad valvular cardíaca y catéteres intracardíacos, ¿ya? Entonces, estas son las formas en las cuales nosotros podemos tener el origen del NBTE, ¿ya? Vamos a ver, hay tres condiciones hemodinámicas que pueden lesionar el endotelio iniciando NBTE, ¿ya? Eso que viene a ser endocarditis trombótica no bacteriana. Primero, un chorro de velocidad alto,
al endotelio. Ya, un chorro de alta velocidad al endotelio. 2, el flujo de una cámara de alta presión a una de baja presión. ¿Ya? Y 3, cuando hay un flujo a través de un orificio estrecho a alta velocidad. ¿Ya? Entonces, esta es la forma, digamos, de la patogenia que está relacionado con las condiciones hemodinámicas. ¿Ya? Bueno, los sitios de vegetación por flujo. Acá vamos a ver. ¿No? Según la literatura nos dice que esta válvula de la aorta es la que más vegeta. ¿Ya? Luego le sigue la válvula mitral y al final la válvula tricúspide. ¿Ya? Entonces estamos hablando de 3 válvulas. Y no se menciona para nada la otra válvula de la pulmonar. ¿Ya? Entonces estamos viendo, estos son los sitios de vegetación por flujo. ¿Ya? Entonces acá en el corazón también vamos a ver, ¿no? En las válvulas, esta es la válvula de la aorta, ¿ya? Sitios de vegetación. Por otro lado, a este lado la tricúspide, que está relacionado más en pacientes que usan drogas intravenosas. Entonces, el paciente con usuarios de drogas intravenosas, la vegetación va a estar en la válvula tricúspide. ¿Ya? Muy bien. Entonces, las moléculas de superficie bacteriana llamadas adhesinas median la adhesión de la endocarditis trombótica no bacteriana que se ha formado de acuerdo a la exposición a moléculas de la matriz extracelular en el endotelio de la válvula. ¿Ya? Entonces, a ese conjunto se le va a llamar adhesinas, ¿ya? Y son componentes de la superficie bacteriana, ¿ya? Entonces, ahora que reconocen las moléculas de la matriz adhesiva. Entonces, lo vamos a llamar MSCRA-MMS, ¿ya? Ahora, los estreptococos que producen polisacáridos en su superficie, ¿no? Entonces, se llaman glucanos y dextranos, y con más frecuencia que otras cepas, ¿no? Estas poseen estos componentes, ¿no? Desde ahí se ve que el dextrano media la adhesión de las plaquetas a estreptococos, ¿ya? A la fibrina y a las válvulas heridas y facilita el desarrollo de la endocarditis en modelos experimentales. Bien, estamos entrando a ver cómo es que la endocarditis es su mecanismo de enfermedad, o sea, estamos en la patogénesis, que es el mecanismo cómo se produce la enfermedad. Entonces vamos a reconocer más de lo que viene a ser la función de los componentes que van a estar haciendo la placa. Hay una placa, ¿no?, de vegetación. Ya. Entonces las células endoteliales, fibroblastos y las plaquetas también producen fibronectina. Entonces, que se une al colágeno subendotelial, entonces la fibrilina y ciertos microorganismos, ¿ya? Y facilitando así la adhesión del agente infeccioso de la vegetación, ¿ya? Entonces, ahora los receptores para la fibronectina y MS-SCRAMS se han descrito en la superficie de qué microorganismos, de Staphylococcus aureus, de los Streptococcus viridans, de Streptococcus pneumoniae y del grupo A, C y G y Candida albicans. Ya, entonces, estos receptores para fibronectina y las adhesinas ya están relacionados no como el Haemophilus de Streptococcus aureus,
los Streptococcus viridans, que son estos dos microorganismos que están, ¿no?, más relacionados con la endocarditis infecciosa. ¿Ya? Entonces, la adhesión es un proceso de dos fases en el que la acogida de la matriz extracelular de proteínas actúan como un principal objetivo. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos lo que es el epitelio, ¿no? Entonces el endotelio, de acá hay acúmulos de fibroblastos y el factor tisular. Bueno, vamos a ver que también está incluido el factor X y el factor 7. Ya luego aparecen ahí a la formación de la vegetación, acúmulo de células, adhesinas, ya la fibronectina, y todo un complejo, ¿no?, de formación de vegetación, ¿ya? Entonces, una vez que las bacterias se adhieren al NBTE, más plaquetas y fibrina se depositan sobre los microorganismos, ¿sí? Y de esta manera, estas bacterias están protegidas contra los mecanismos inmunológicos. Quiere decir que en esta porción donde está, ¿no?, todo el complejo, ¿no?, de las adhesinas, microorganismos, plaquetas, fibrina, entonces se protegen ahí de lo que vienen a ser las bacterias que están ahí, se protegen de los mecanismos inmunológicos. Se proliferan llegando a alcanzar unas concentraciones de 10 a la 7 a 10 a la 10 unidades formadas de colonia por gramo de tejido. Es bastante, ¿no? Gran cantidad de bacterias. Entonces, de ahí viene todo esto, ¿no?, un proceso inflamatorio. Entonces, ya acá se localizan células inflamatorias, ya. Entonces, las fibronectinas, las integrinas B1, luego ya aquí se presenta en la circulación sanguínea el estafilococo aureus, ¿ya? Y se va a localizar en este complejo, ¿no?, para formar vegetaciones, ¿ya? Entonces, de esa manera ya vamos a encontrar el endotelio, ¿no?, comprometido, ya, con este complejo, ¿no?, de fibrina, de plaquetas, adhesinas, ¿ya?, y la vegetación, ¿ya? Entonces, es similar esto, ¿no?, esta formación. Ya, entonces, esta formación nosotros lo vamos a conocer como una vegetación, ¿no? Entonces, la vegetación en cómo en la endocarditis, la vegetación, cómo lo definimos, ¿ya? Entonces, hemos definido como colonización de un trombo fibrinoplaquetario por un microorganismo. Entonces, colonización de un trombo fibrinoplaquetario por un microorganismo, ¿ya? Entonces, a esto, ¿cómo lo llamamos? Una vegetación séptica. Vegetación séptica, ¿ya? Entonces, de hecho que los Staphylococcus aureus también pueden inducir a las células endoteliales para producir el factor tisular que podría, al menos en parte, explicar que se adhiere el microorganismo a las válvulas relativamente normales, ¿ya? Entonces, material particular que puede ser inyectado por vía intravenosa en los consumidores de drogas también pueden promover la adhesión del Staphylococcus aureus mediante la estimulación de las adhesinas.
ya en el corazón a válvulas normales, ¿cierto? Entonces, para ubicarnos, ¿no? La válvula que se afecta con mayor frecuencia en drogadictos, en la endocardititis infecciosa, es la válvula tricúspide, ¿ya? Entonces, esto puede explicar la distancia, la distinta predilección por la válvula tricúspide en los drogadictos, ¿no? Entonces, el informe sugiere que se produce en el 78% de los casos de endocarditis, seguido por la participación de la mitral 24% y la aorta en 8%. ¿Ya? Entonces, esta es la afección en grados, ¿no? ¿Ya? Entonces, en cuadro de pacientes drogadictos, entonces tricuspide, luego mitral y la aorta, ¿ya? Entonces, las adhesiones del Staphylococcus aureus que están con estas siglas, ¿no? De MSCRAMS, que participan en la patogénesis de la endocarditis infecciosa. Ahora, el ciclo de la adhesión, crecimiento de microorganismos, las plaquetas y el depósito de fibrina, luego se repite una y otra vez mientras se desarrolla la vegetación. Entonces, después del tratamiento, capilares y los fibroblastos pueden permanecer en la lesión. Incluso después del éxito de la terapia antimicrobiana, muchas de las vegetaciones estériles persisten indefinidamente, ¿ya? Entonces, acá vamos a ver cómo es el velo de la válvula, el velo valvular, ¿ya? Lesión endotelial, ¿ya? Luego, la agregación plaquetaria, fibrina, ¿ya? Entonces, acá está, ¿cómo le llamamos esto? La endocarditis trombótica no bacteriana, ¿no? Entonces, hasta ahí tenemos toda la formación de una placa, ¿ya? Luego viene la bacteriemia. Entonces, los microorganismos con las adhesinas se unen a este complejo. Hace una colonización, ¿ya? Y tenemos la presencia de la vegetación séptica, ¿ya? En la endocarditis infecciosa, ¿ya? Puedo posteriormente ir a la cicatrización, ¿ya? Entonces, esa es la forma como se origina, ¿no?, la endocarditis infecciosa. Vamos ahora a ver brevemente la fisiopatología. El endotelio vascular, bacteriemia transitoria, patógenos microbianos y defensas del huésped. ¿Ya? Entonces, todo lo que viene el endotelio vascular dañado se produce adhesión plaquetaria y depósito de fibrina. En presencia de bacteriemia, los microorganismos también se adhieren y multiplican dentro del complejo plaquetario, generando colonización bacterial y vegetación infecciosa. Entonces, la endocarditis infecciosa se muestra primero como es la lesión endotelial por factores hemodinámicos traumáticos. Luego hay presencia de inmunocomplejos, depósito de fibrina, endocarditis trombótica no bacteriana, la primera parte. ¿Ya? Y luego, por otro lado, tenemos maniobras que producen traumatismos de piel, o mucosa, drogadicción, foco séptico, produciendo bacteriemia transitoria, adhesión y colonización, ¿ya? Y vamos a llegar a la vegetación séptica, de la que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Ya? Posteriormente,
La vegetación séptica va a tener dos caminos: destrucción valvular, y va a manifestarse dentro del corazón, como la clínica propia, ¿no? Manifestaciones cardíacas, ¿ya? Y por otro lado, vamos a ver que a distancia va a producir embolia pulmonar o sistémica, aneurismas micóticos, metástasis sépticas, ¿ya? Y la bacteriemia persistente por inmunocomplejos vasculitis va a llegar a producir glomerulonefritis, daño de la nefrona, y ya esto vamos a ver todo esto como también daño del vaso. La clase anterior hemos hablado de cómo se origina los abscesos esplénicos producto de la endocarditis infecciosa. Entonces, a todo esto lo vamos a llamar manifestaciones extracardíacas, ¿no? Entonces, ya sabemos la patogenia, la fisiopatología de la endocarditis infecciosa. Entonces, ahora nos vamos a introducir a la microbiología. Entonces, hay microorganismos que están clasificados como IE con hemocultivos positivos 85%. Mandel lo di como en primer lugar el grupo de los Streptococcus viridans, ¿ya? Y enterococos, luego seguido de los estafilococos, ya el estafilococo aureus, esto en la mayoría de los países industrializados, ¿ya? Entonces, IE con hemocultivos negativos, ya está el género Bartonella, que es la causa más frecuente, ¿ya? Causa más frecuente. Entonces, también se menciona un grupo, HASEC, ¿no? Que viene a ser frecuentemente asociado a hemocultivos negativos, ¿ya? Entonces, acá vamos a ver que está compuesto por el grupo del Haemophilus influenzae, Ahatinobacillus, luego Echinella corrodens y Kingella kingae, ¿no? Entonces, a este grupo HASEC lo vamos a reconocer con este acróstico, ¿ya? Estos microorganismos. Y tenemos al grupo de la endocarditis infecciosa asociada a hemocultivos constantemente negativos, quienes lo dan: Coxiella burnetii, Bartonella, Clamidia y Troferina Whippley, ¿ya? Bueno, sigamos con la microbiología. Entonces, los estreptococos y estafilococos cuentan del 80-90% que por bacteriemia están relacionados con endocarditis. Ya, los estreptococos tradicionalmente han sido la causa más común de endocarditis, ¿no? Entonces, Streptococcus viridans, causa más común de la endocarditis subaguda, ojo, subaguda, ¿ya? Ahora, los estafilococos han asumido cada vez mayor importancia entre los aislados en los hospitales de la comunidad y en los últimos años. Entonces, ahora los estreptococos han pasado a tener segundo lugar. Los estafilococos se están poniendo en primer lugar actualmente, ¿no? Entonces, los estreptococos viridans siguen siendo la causa principal de endocarditis en niños, en mujeres jóvenes, ¿ya? Con la participación aislada de la válvula mitral en casi universalmente causada por Streptococcus viridans, ¿cierto? Ahora también vemos que los estreptococos del grupo B, el Agalactiae, que son comunes colonizadores de la boca, la vagina y la uretra, y es importante mencionar eso como causa de las infecciones invasivas en los recién nacidos y en los adultos, ¿ya? Y que estos también por bacteriemia van a llegar a las válvulas cardíacas, ¿no? Los factores de riesgo para el grupo de sepsis por estreptococo B y endocarditis en los adultos son, ¿cuáles? A ver, grupos de riesgo, ¿no? Ahora, estamos hablando de los diabéticos, de los pacientes que tienen carcinoma, el alcoholismo, ¿ya?
lo que tienen insuficiencia hepática, aborto electivo y por vía intravenosa de administración de drogas, ya, entonces, subyacentes de enfermedad cardíaca, que es común, ¿no? Entonces, vamos a ver que este grupo lo llaman en endocardititis infecciosa, que está relacionado con los cocos gram positivos. Cocos gram positivos. La edad media es aproximadamente 54 años. 54 años. Ya. Entonces, ahora vamos a hablar del otro grupo de los gram positivos también. Estafilococos. Estafilococos que alcanza al menos el 30-40% de los casos de endocarditis. Y del 80 a 90% de estos se debe a que al aureus, ¿no? Coagulasa positivo. ¿Ya? Es el agente causal en la mayoría de los casos de una endocarditis aguda. ¿Ya? Pero solo una minoría de pacientes de 10 a 12% con bacteriemia por Staphylococcus aureus van a hacer endocarditis, ¿no? Ya. Los microorganismos que pueden atacar las válvulas del corazón normalmente aproximadamente un tercio de los pacientes, son los estafilococos. Bueno, el curso es fulminante, ya con frecuencia cuando se consiste en una válvula aórtica o la mitral. Si daña una de estas dos válvulas, sí puede tener un curso fulminante. Entonces, ¿por qué va a haber una metástasis de la infección? ¿Ya? Y causa muertes aproximadamente entre 25 a 30% de los pacientes. ¿Ya? Bueno, los bacilos gram negativos también están relacionados, sobre todo aquellos que se llaman gram negativos aeróbicos, ¿no? Entonces, estos van a estar relacionados con los adictos, ¿no? Los beneficiarios de válvulas protésicas y los pacientes con cirrosis, ¿no? Y tienen mayor riesgo al desarrollar endocarditis, ¿no? Entonces, la duración de la enfermedad es generalmente menos de 6 semanas, ¿ya? Entonces, la mayoría de los pacientes son de 40 a 50 años, que están relacionados con bacilos gram negativos. Hombres y mujeres son afectados por igual, acá no hay diferencia. Entonces, entre los miembros de la enterobacterias, las especies que están relacionadas son Salmonella, ¿ya? Y esta va a causar endocarditis o aortitis, ¿ya? También hablamos en la mayoría del 95% de los pacientes con endocarditis por pseudomonas. Entonces, las pseudomonas, ¿por qué? Porque hay abuso de drogas, vía venoso, y el organismo afecta a las válvulas normales. Entonces, mayor fenómenos embólicos, ¿no? Que se producen ¿no? con el asiento de estas bacterias, del grupo de la pseudomona, ¿ya? Y la incapacidad para estabilizar las válvulas, las complicaciones neurológicas, 53%, hay abscesos esplénicos, ¿no? Por gram negativos, ¿ya? Entonces, la cirugía temprana es recomendada por muchas autoridades para endocarditis por pseudomonas. O sea, hay que hacer retiro de las vegetaciones, ¿ya? Entonces, en cambio, los regímenes de alta dosis de penicilina anti-pseudomonas combinada con aminoglóseos han tenido un efecto saludable en la mayoría de las endocarditis, de hecho, aislado, ¿no? Que han producido endocarditis por pseudomonas. Ya. Entonces, todos los microorganismos dentro del grupo JACE que hemos mencionado, ¿no? Hemófilos, actinobacilos, Echinella, Quinginella, son exigentes y originalmente requieren 2 a 3 semanas para el aislamiento primario, ¿ya? Entonces, el síndrome clínico producido por este grupo es similar. Entonces, a grandes vegetaciones friables, da frecuentes embolias, desarrollo de insuficiencia cardíaca congestiva y con frecuencia la eventualidad necesidad de reemplazo valvular. Ojo, hay una lesión valvular grave por este grupo. Ya, los bacilos gram positivos que van a estar relacionados con endocarditis son las corinobacterias o difteroides. Entonces, ya. Entonces, van a dañar las válvulas protésicas, o sea, válvulas dañadas, ¿no? Sobre
19 casos de endocarditis debido a Pseudodiptericum corynebacterium se ha descrito. Entonces, válvulas nativas participarán en aproximadamente el 50% de estos casos, ¿no? Han sido afectados por este grupo de corinebacterias en estudios, ¿no? Y está relacionado con bacilos gram positivos. Ahora, las bacterias anaerobias, como el Bacteroides fragilis, es el patógeno más común asociado con esta rara forma de endocarditis, ¿ya? De miocardio, pericardio, ¿no? Ya. Entonces, episodios trombólicos son especialmente comunes en endocarditis debido a bacterias frágiles, posiblemente debido a la heparinasa, producidos en este organismo. ¿Ok? Entonces, la tasa de mortalidad en los casos de endocarditis anaerobia ha oscilado entre el 21 a 46%. Ya, finalmente vamos a ver los hongos. Ya, los hongos también están relacionados, ¿no?, con la endocarditis, en quienes, a ver, en tres categorías. Adictos a estupefacientes, son los pacientes que han sido sometidos a reconstrucción por cirugía cardiovascular. Entonces, los pacientes que han recibido tratamiento prolongado de antibióticos vía intravenosa. Entonces, hay evidencia de que sugiere un cambio en la epidemiología de la endocarditis por hongos a los pacientes que reciben la atención médica. Los pacientes que están medicados con antibióticos de manera prolongada o han tenido cirugía vascular, cardiovascular previamente, ya están relacionados a hacer colonización por hongos. Entonces, la tasa global de curación de los casos de endocarditis fúngica es pobre, ¿no? Solo se puede curar en 14,5% de los casos. Ya, esto, ¿por qué? A ver, ¿por qué los hongos, su tratamiento es lento, ¿no? Porque hay pobre penetración de los fúngicos agentes en la vegetación. En la vegetación no entran los antifúngicos de manera total, ¿no? Entonces, la toxicidad baja de baja relación terapéutica con los agentes antifúngicos disponibles. ¿Ya? Entonces, la falta de costumbre de la actividad fungicida en estos compuestos. Entonces, ahora la curación es prácticamente imposible sin intervención quirúrgica. Cuando hay hongos, Candida albicans, hay que hacer una exéresis de la vegetación. Bueno, el aspergillus también se ha revisado relacionado con endocarditis en 15% de los 34 pacientes que tenían cultivo positivo de sangre y solo un paciente sobrevivió. Por aspergillus también pueden fallecer. Entonces, otros hongos que se relacionan con la endocarditis son histoplasma, blastomyces, coccidioides, cryptococcus, Hansenula, fonsecae. Entonces, todo lo que estamos viendo en micor, estos hongos también se han aislado en endocarditis infecciosa. Ya, la clamidia citasi se menciona que el agente de la citocosis ha sido implicado en al menos 10 casos bien documentados de endocarditis. Entonces, este organismo también puede causar miocarditis y pericarditis. Y la mayoría de los casos se han asociado a la exposición de aves citásicas, ¿ya? Entonces, también el Troferima Whippley está como agente causal de la enfermedad de Whippley, es causa de endocarditis y recientemente ha sido cultivada, ¿ya? Entonces, toda esta gama de microorganismos que están relacionados con la endocarditis infecciosa se ha reconocido, ¿no? Entonces, tenemos complicaciones que hay que ver, ¿no? Cómo es que nos lleva a las complicaciones un cuadro de endocarditis. Entonces, pese a las mejoras en esas pruebas de diagnóstico de los antibióticos, la incidencia de complicaciones de los pacientes con endocarditis no han cambiado mucho en las últimas décadas. ¿A dónde van las complicaciones? Cardíacas, embolización, los aneurismas micóticos, a disfunción renal,
valvular y la formación de abscesos perivalvular y las complicaciones menos comunes. Y acá, la que se menciona, la insuficiencia cardíaca o la embolización, que va a ir a órganos diferentes, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay complicaciones de daño valvular, ya a la válvula aórtica, la mitral, la tricuspidia, produce insuficiencia valvular. Entonces, ¿qué pasa? Que la capacidad del corazón para resistir a la sobrecarga de volumen de la insuficiencia valvular relacionada depende de varios factores. Uno, la gravedad de la insuficiencia de la válvula. Dos, la rapidez de la sobrecarga del volumen. Y el tamaño y la función de la cámara de la recepción de la sobrecarga de volumen. ¿Ya? Entonces, esto va a hacer que haya una regurgitación, ¿no? Por ejemplo, si se habla de la válvula aórtica, entonces no va a haber una salida de sangre del ventrículo izquierdo, ¿no? Una buena cantidad como para poder satisfacer las demandas metabólicas. Entonces este paciente, ya por insuficiencia de la válvula aórtica, va a tener graves problemas de hemodinamia, ¿ya? Su estado hemodinámico alterado, ¿ya? Entonces, después del problema cardiovascular intrínseco, tenemos la embolización, ¿ya? La embolización que va a producir accidente cerebrovascular, que es más común, ¿no?, en pacientes que se han observado, y como también las embolias de vegetación viajan por el flujo sanguíneo, ¿no?, hacia el cerebro. Ya, entonces hablamos de que de lesión de la válvula mitral o la aórtica propiamente, ¿no? Entonces, de ahí se producen los infartos cerebral debido a embolias. Hay también aneurismas micóticos, ya, bueno, ha llegado a un porcentaje de 14%, ¿no?, de origen por endocarditis. Entonces, estos eventos embólicos disminuyen rápidamente después del inicio de tratamientos antibióticos efectivos. Entonces, en la primera semana de la terapia, bueno, acontecimientos por cada 1000 pacientes día después de 2 semanas de terapia. ¿Ya? Entonces, los émbolos que viajan al cerebro. Entonces, ahí tenemos, acá hay una gran hemorragia frontal, ¿no?, en un paciente con endocarditis de válvula mitral causada por Staphylococcus aureus, ¿ya? Acá hay un aneurisma micótico, ya, a lo largo del curso de las ramas de la arteria cerebral media, la cerebral media, ¿ya? Émbolos al cerebro. Ahora, los fenómenos embólicos, ¿no?, son que van hacia el riñón. Entonces, causan glomerulonefritis, infarto, y también puede resultar de un fenómeno inmunológico, ¿no? Entonces, émbolos a vísceras abdominales, al cerebro, hemos hablado, y corazón puede resultar en síntomas asociados a isquemia, hemorragia o ambos, ¿no? Los aneurismas micóticos son poco común, ¿ya? Y en ocasiones los síntomas son fulminantes, rápidamente cambiantes, con fiebre elevada que requiere cirugía de emergencia, ¿ya? Entonces acá vamos a ver que hay una complicación a nivel cerebro, un émbolo, ¿ya?, que se localiza y acá a nivel de la región temporal, ¿ya? Entonces los émbolos en sí también pueden llegar al pulmón y causar embolia pulmonar, ¿ya? Entonces, sobre todo las que se producen de la válvula tricúspide, ¿no? La válvula tricúspide ya vegeta y pasa digamos, al flujo sanguíneo al ventrículo derecho, y de ahí por la pulmonar, la arteria pulmonar, llega a hacer una vegetación en los pulmones y puede producir embolia pulmonar. La embolia renal, que puede causar hematuria y dolor, ¿no?, en su manifestación clínica. Y acá el vaso también se compromete y causa fiebre prolongada con dolor al hombro izquierdo, ¿no?,
Dice, ¿por qué? Porque pasa, ¿no? El dolor irradiado ya hacia el hombro. La embolia coronaria puede dar lugar a un infarto en miocardio y distal, pues en los émbolos que van a dar abscesos metastásicos a nivel periférico, ¿no? Ya, entonces acá tenemos una embolia que ha llegado a comprometer pulmones. Ya, endocarditis complicada con infarto pulmonar, con émbolos sépticos. Ya, acá también compromisos de riñón. Ya. Ahora, los aneurismas micóticos pueden ser responsables de hasta un 15% de enfermedades neurológicas. ¿Cierto? Ya muy bien. Entonces estamos llegando a completar todo lo que viene a ser las complicaciones que pueden producir los émbolos, las vegetaciones, ¿no? Sépticas, ¿no? Que llegan a la cabeza y van a producir, digamos, esto lo que se llama las cefaleas, irritación meningia, puede producir hemorragia intracerebral súbita y producen déficits neurológicos principalmente, ¿no? Bueno, la disfunción renal es común en la endocarditis, va a producir una forma de glomerulonefritis por inmunocomplejos, glomerulonefritis por inmunocomplejos, ¿ya? Entonces, esto se ha hecho un estudio en biopsia, ¿no? De 62 pacientes que tuvieron endocarditis y se ha localizado infarto, ¿no? Ya en un 31% y glomerulonefritis aguda estuvo presente en 26% de estos pacientes. Entonces, el tipo más frecuente de glomerulonefritis fue vasculítica, ¿no? Sin depósitos de inmunoproteínas o en glomérulos. Ya, entonces es vasculítica. Los infartos renales, más de la mitad se debieron a émbolos sépticos, sobre todo en pacientes infectados por Staphylococcus aureus. ¿Ya? Entonces hay otras complicaciones menos frecuentes que incluyen el desarrollo de la pericarditis, ya eso vamos a dar el tema mañana, pericarditis, ¿ya? Y la invasión del seno de Balzar le puede dar lugar no solo a una insuficiencia aórtica, sino también pericarditis, hemopericardio y formación de fístulas, ¿ya? Entonces estas son las complicaciones de la endocarditis, ¿no? Ujú. Ahora, en cuanto al diagnóstico, es de acuerdo a nuestra teoría, hay que ir a hacer el ecocardiograma. ¿Ya? En el ecocardiograma se puede ver las vegetaciones a nivel de la válvula aórtica, la válvula mitral y la válvula tricuspidia. ¿Ya? Entonces, para esto hay que ver primero la sintomatología, ¿no? Entonces, de acuerdo a la sintomatología, nosotros vamos a ver que hay unos avances que han hecho en la década de los 70. Entonces, acá se desarrolla, ¿no? Un estudio por Pelletier y Petersdorf. Estos desarrollan una definición basada en una experiencia de 30 años de cuidar a los pacientes con eh, endocarditis en Seattle, ¿no? Sacan ahí conclusiones. Entonces, posteriormente a esto, también se complementa el estudio de Von Rain, ¿no? Y colaboradores que publican un análisis proporcional de 4 categorías de diagnóstico en los casos de sospecha de endocarditis. Entonces, uno que dice que es rechazado, otro es posible, probable y definitivo, ¿ya? Entonces, luego de estos criterios basados en los hallazgos clínicos más amplios que el de Pelletier y Petersdorf, la definición del caso, la mejora de la sensibilidad y la especificidad de la definición del caso anterior, pero por desgracia no incorporó la información de su reciente campo de la ecocardiografía. Ellos se han ido a la clínica, se han ido a ver la parte hemodinámica funcional de las alteraciones que puede producir una endocarditis bacteriana, ¿ya? Bueno, cuando queremos diagnosticar una endocarditis bacteriana, tenemos que encontrar un nuevo soplo regurgitante, la embolia de origen desconocida, sepsis de origen desconocido, hematuria, glomerulonefritis. Entonces, con esto vamos a hacer nuestro diagnóstico, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que ver que la endocarditis debe llevar un origen de soplo
de soplo reciente, soplo nuevo. Un paciente que entra a piso, de alguna puede ser un caso de un paciente con drogadicción, uso de drogas endovenosas, y está 1, 2, 3 días, 4 días y se produce un soplo nuevo, ya entonces vamos a hacer una relación con endocarditis. Y si es aguda, usa fiebre, tiene que haber fiebre alta, escalofríos, artralgia, mialgias, dolor abdominal, dolor torácico, pleurítico, dolor de espalda. Y si son subagudas, ¿no? En el tiempo pueden durar un mes, ¿no? Entonces, fiebre baja, anorexia, pérdida de peso, fatiga, artralgia, mialgias, dolor abdominal. Estos son los síntomas con los cuales vamos a abordar un paciente con endocarditis. ¿Ya? Entonces, la fiebre, el soplo cardíaco, los signos inespecíficos, petequis, hemorragias, pleuromegalia, cambios neurológicos, signos específicos, no los de Osler, lesiones de Haneway y manchas de Rod. Todo esto tenemos que ver en la parte del examen clínico, ¿ya? Entonces, la fiebre, que acompaña solamente los síntomas generales, una fiebre que puede llegar a ser solamente menor de 39 grados. La excepción es en pacientes infectados por Staphylococcus aureus, que se asocia con picos febriles elevados. Entonces, la fiebre de bajo grado y prolongada en pacientes de riesgo. Se debe descartar endocarditis. Fiebre de bajo grado y prolongada en pacientes de riesgo. De descartar endocarditis. También la edad, ¿no? 50 más años, ¿no? Entonces con un problema de válvula nativa o válvula protésica, los pacientes con válvula protésica, hay que estar pensando en colonización de vegetaciones, ¿no? Entonces acá vamos a ver, es una imagen en la cual, ¿qué es lo que compromete? Órganos y la piel. En la piel, las manifestaciones y los órganos como el vaso, el riñón, el cerebro, el hueso, ¿ya? Entonces, ya bueno, por ahí hemos visto condiciones de riesgo, pacientes con un riesgo más elevado de endocarditis infecciosa, ¿no? Procedimientos de mayor riesgo, por ejemplo, los procedimientos dentales, que están relacionados con esto, los procedimientos del tracto respiratorio, gastrointestinal, genitourinarios, dermatológicos o traumatológicos, que van a originar focos infecciosos o bacteriemia, ¿no? Y por otro lado, los pacientes con riesgo más elevado de endocarditis infecciosa que están relacionados con la válvula protésica, que hemos hablado, ¿no? Los pacientes que han tenido una endocarditis bacteriana previa, tienen que cuidarlos con una cardiopatía congénita, los niños que hemos mencionado, ¿no? Las alteraciones cardiovasculares congénitas. Ya, por ejemplo, la cardiopatía cianótica compleja y los que tienen cortocircuitos paliativos postoperatorios, conductos u otras prótesis. ¿Ya? Entonces, estas son las condiciones de riesgo. ¿Ya? Entonces, de ahí siempre vamos a ver cómo las vegetaciones en las válvulas, ¿no? Están presentes, ¿no? Son imágenes muy elocuentes para poder decir que sí, acá está la endocarditis bacteriana. ¿Ya? En los pulmones también, ya son embolias que han causado infartos de pulmón, ¿ya? Ahora, estas son las manifestaciones que vamos a esclarecer en el diagnóstico. Rápidamente vamos a ver las imágenes. Nódulos de Osler. Ok, miren, son nódulos a nivel de un pulpejo del dedo. Y es rojito, eritematoso, ¿no? Entonces, ver que un paciente se presenta a tu consulta con esta característica. Entonces, vamos a ver que son nódulos de Osler, ¿no? Y si hay hemorragias en astillas, ¿ya? Entonces también vamos a ver el cuadro de endocarditis. Ya, lesiones de Haneway, son vinosas, purpúreas, en plantas, dice, y también en palmas de mano, ya, lesiones de Haneway. Las petequias subconjuntivales, subconjuntivales, ya, manchas de Rod en un estudio de oftalmoscopía, fondo de ojo, ¿no? Hacer un examen de fondo de ojo y manchas de Rod. ¿Ya?
Entonces, una presentación clínica de endocarditis infecciosa la tenemos que ver. ¿De acuerdo? Si hay un nuevo soplo cardíaco regurgitante, hay eventos embólicos de origen desconocido, la sepsis que hemos dicho, de origen desconocido, la fiebre, que es el signo más común, ¿no? Entonces, hay que sospechar de endocarditis y si la fiebre está asociada a qué? A material protésico, antecedentes de endocarditis, enfermedad valvular, otras predisposiciones, estados de inmunodeficiencia, los que usan ¿cómo se llama? Esto se llama derivaciones para hacer diálisis peritoneal, los que son portadores de diálisis peritoneal, predisposición a intervención reciente de bacteremia asociada, evidencia de insuficiencia cardíaca congestiva, hay nuevo trastorno de conducción, los hemocultivos si son positivos son, ¿no? Con típico organismo causante, ¿no? Ahora, fenómeno vascular o inmunitario, los síntomas y signos neurológicos, focales o no específicos, evidencia de embolia, infiltración pulmonar y una endocarditis del lado derecho, ¿no? Abscesos periféricos renal, esplénico, cerebral, vertebral, de causa desconocida. Entonces, vamos pensando en endocarditis, ¿no? Muy bien, hay criterios de diagnóstico que ustedes ya lo van a ver en la parte clínica, ¿no? Ya, entonces, pero hay criterios mayores de Duque, ya, y cuando hay hemocultivos positivos y hay evidencia de afección endocárdica, ¿no? Por ejemplo, una infiltración valvular nueva, vegetación, absceso, nueva dehiscencia parcial de válvula protésica, ¿no? Tiene que haber una ecocardiografía, ¿no? Funcional y que nos dé luces. Y los hemocultivos, obviamente, de los microorganismos que hemos hablado, ¿no? Ya, y hemocultivo, técnicas histológicas inmunológicas, técnicas biológicas moleculares, el diagnóstico microbiológico, ¿no? Ya ahí vemos las vegetaciones por ecografía transtorácica, el ET, digamos, ecografía transtorácica, y vamos a ver vegetaciones, ¿no? A nivel de las válvulas. O sea, acá, por ejemplo, grandes vegetaciones en la válvula mitral, ya, en la válvula mitral. Vegetaciones en la válvula mitral posterior con prolapso y regurgitación severa, regurgitación severa. La válvula ya no cierra, mira, la válvula está abierta, el espacio de la válvula mitral no está aperturado, ¿no? Y C, vegetación pequeña en válvula tricúspide, tricúspide. ¿Ya? Entonces, la endocarditis infecciosa en válvula protésica, como no coloniza. Uh-huh. Ya los criterios menores de diagnóstico de endocarditis, aquí se menciona. Mira, los mayores han dicho que son hemocultivos y las alteraciones valvulares por estudios por ecocardiografía, ¿no? Imágenes. Entonces, criterios menores, condición cardíaca predisponente del uso de drogas intravenosas, ¿no? La temperatura mayor de 38 grados. Los fenómenos vasculares que hemos visto, ¿no? Todos los infartos, mecanismos micóticos, los signos en piel, la lesión de Hanway, esos son fenómenos vasculares, ¿no? Hemorragia conjuntival, ¿no? Fenómenos inmunológicos, glomerulonefritis, nódulos de Osler en el espejo de los dedos, no manchas de Roth, el fondo de ojo, ¿no? Estudio, factor reumatóide que te presento también. Evidencia microbiológica y que sean hemocultivos positivos, ¿ya? Hemocultivos positivos, ¿no? Entonces, de acá vamos a ver si los microorganismos que producen endocarditis están, ¿no? ¿Cuáles? Los que nos mencionan de acuerdo a los cultivos, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a ver si hay exclusión de los estafilococcus coagulosa negativo u otros contaminantes comunes, ¿ya? Entonces, hallazgos ecocardiográficos consistentes en endocarditis, pero que no cumple con un criterio importante como se ha señalado anteriormente, ¿no? Entonces, estos son los criterios menores de Duque. Entonces hay vegetaciones valvulares por espigilus acá, ya, abscesos miocárdicos,
abscesos miocárdicos, absceso renal, ya, émbolos sépticos y abscesos cerebrales. Por ejemplo, este es del cerebro, el lado derecho, ¿no? Hay un absceso en el hemisferio derecho. Y hay abscesos a nivel de la columna, ya, en la columna. Entonces, los criterios diagnósticos de endocardititis modificados por Duque, se dice si hay 2 criterios principales o un criterio principal y 3 criterios menores o 5 criterios menores, dan el diagnóstico, ¿ya? Eso es de acuerdo a los criterios diagnósticos modificados de Duque. ¿Ya? Luego ya el tratamiento es en base a antibióticos, ¿no? Entonces, de los cuales vamos a mencionarlos el día de mañana, vamos a hacer un resumen, un feedback, ¿ya? De todo, creo que hemos abarcado hasta el momento la mayor parte de nuestra exposición. Ya estábamos ya creo que de salida, ¿no? Ya estamos a tiempo, hemos abarcado el 60 minutos, ¿no?, de nuestra actividad académica para hoy, ¿no? No sin antes despedirnos, invitarles a que puedan ver el texto, entonces, y volver a ver las diapositivas y todo, para poder tener noción de lo que viene a ser más de este cuadro de endocarditis infecciosa. Bien, estamos para terminar nuestra clase. Ya todos se han registrado su asistencia, ¿no? Muchas gracias, doctor. Doctor, buenas tardes. Una consulta. Sí, sí. Doctor, buenas tardes. Disculpe, el día de ayer me puso en la asistencia, estoy con falta, doctor. Y sin embargo estuve en toda la clase. Ya, eso ya lo hemos visto con el delegado. Yo pensé que ibas a preguntar del tema de hoy día. No, doctor, estaba preocupado por la asistencia No, de ayer. entonces, Porque había más que la presencia, la asistencia, es saber medicina.